Bienvenida a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es domingo 26 de octubre, ya casi acabando el mes. Y hoy también estamos en el 20º domingo en el que recordamos esa bendición del bautismo de los creyentes en Jerusalén. Y que a nosotros nos toca seguir predicando el evangelio a toda criatura, como Pablo se lo insistió al joven Timoteo en su carta, y también en el que hoy la Iglesia Cristiana Evangélica celebra con gratitud los 508 años de día en que Martín Lutero publicó, clavando en aquella puerta de aquella catedral de Wittenberg, las 95 razones bíblicas que él encontró para que la iglesia volviera a las raíces y dejara de estar promoviendo doctrinas de hombres. 508 años hoy, ya que fue y será más propiamente el 31 de este mes, dentro de unos días, que fue cuando él lo hizo, del 1517. Y somos bendecidos porque la fe salió de las 4 paredes del templo y del dominio del clero, y la palabra de Dios también salió de esa cárcel en la que solamente el clero podía usar la Biblia y podía predicarla desde el púlpito y podía enseñarla, a pesar de que uno de los medios que usaron en ese tiempo y antes era también enseñar la palabra por medio de los vitrales, hacer con vidrio cortado bien hermoso, como lo vemos todavía hoy, donde ellos enseñaban la palabra a la gente sin necesidad de tener que hablar. Pero la palabra de Dios salió de las cadenas del clero al mundo con lo que hizo como instrumento de Dios Martín Lutero, un monje al que Dios le demostró que solamente por medio de la fe es que uno se salva, por medio de la fe es que uno se conecta con Dios, y no hay ningún otro camino que Jesús el Cristo, que solamente por gracia somos salvos, porque a Dios le da la gana, que solamente la Escritura es nuestro fundamento de fe y de conducta. A mucha gente no le gusta la Biblia, ni siquiera a los apóstatas de la fe, porque habla de cómo uno tiene que comportarse. Por eso es que Jesús dijo que el que lo amaba a él tenía que obedecer sus mandatos. Sus mandatos. Y él se reveló después, siguió revelándose el Señor, porque por eso tenemos los evangelios, tenemos las cartas, tenemos el libro profético, el libro de historia de los hechos. Por eso tenemos eso. Y si usted quiere ir más lejos, váyase a la Biblia de Etiopía, que fueron de los primeros que se separaron, tuvieron sus razones y mantienen originales donde hay mucha información que no fueron incluidos en la Biblia que tenemos, pero no importa, no desautoriza tampoco lo que tenemos hoy como palabra de Dios revelada para la gente. Hoy, siendo el 20º domingo, siendo el día de la reforma, el domingo de la reforma, dedicado a la reforma, hoy también estamos casi terminando, ya marcando dentro de 4 domingos, terminando el calendario de leccionario, la parte C. Ya dentro de poco, ya en noviembre, entramos con el primer domingo de Adviento, entramos otra vez al siglo del calendario A. O sea que tenemos que aprovechar mucho las lecturas bíblicas de esta parte del calendario para poder seguir conectando con las verdades bíblicas, porque todo es Biblia. El Antiguo Testamento, los Salmos, las cartas y los Evangelios. Y hoy tenemos, y es muy importante para la experiencia que se está viviendo y los días por venir, ya que nosotros en este mes hemos sido tocados de muchas maneras por el mes de octubre, en el que el profeta Joel, en el capítulo 2,
versos 23 al 32 nos trae esa experiencia de que después que Dios restaura al pueblo de Israel, Él promete esa bendición de derramar su espíritu sobre cada persona. No dice sobre el pueblo, dice sobre cada persona, en la que cada persona va a estar ya con su espíritu hábil para la revelación de la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Timoteo, en su segunda carta que le escribe Pablo está dividida en los versos del 6 al 8 y del 16 al 18 del capítulo 4. Y los versos del 9 al 15 es bueno que lo lean para que usted pueda entender por qué en el verso 16 Pablo le dice a Timoteo que se siente solo, que nadie lo ha defendido. Pero no es porque él está solo, porque Dios lo abandonó, no. No es porque lo dejaron solo quienes lo acompañaban, porque el único que verdaderamente lo abandonó para irse a las cosas del mundo, para ser un apóstata de la fe, como los que tenemos hoy dentro de la iglesia, fue Demas, que dice él, me ha desamparado amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y él menciona a otros como Crescente, como Tito, como Lucas, que es el único que lo acompaña, como Marcos, que se van a ministrar en otros lugares. Pero Pablo habla a Timoteo de cómo su condición espiritual está, de que ya él siente que su vida está a terminar y él siente que él ha sido fiel al llamado del Señor y que ha corrido toda esa carrera y ha peleado la buena batalla y que él está seguro que cuando el Señor venga, él va a tener la corona de justicia. Es hermoso como Pablo testifica, pero la enseñanza la tenemos básicamente para poder entender esa bendición del derramamiento del Espíritu en uno, como lo prometió Jesús a los discípulos después que él resucitó y volvió al Padre, como eso es un testimonio de fe de una persona, de que Dios está con esa persona no importando las condiciones, a la luz de la parábola que enseña Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en los versos del 9 al 14, a la luz de la experiencia del fariseo y el publicano. Porque hay mucha gente que cree que por hacer cosas en el templo junto con la iglesia o tirarse a la calle a estar voceando, cree que está ganándose la vida eterna, y no es así. Porque no es por lo que uno hace, es por la fe que uno es salvo. Si uno cree, y cuando se habla de creer, es la totalidad del ser humano, es de la mente, el alma, espíritu y incluye el cuerpo. No es nada más lo intelectual, no es nada más los sentimientos, es todo el ser humano. Y así es la única manera que uno puede traer y apropiarse la experiencia que presenta el Salmo 65, que es el asignado para hoy, donde uno reconoce esa soberanía de Dios y que Él es el que merece toda gloria. Entonces, reconociendo que lo que defendió Martín Lutero en el 1517, publicándolo definitivamente, porque él lo defendió en llamados que le hicieron, él lo dijo, él lo compartió, él lo escribió, y ya lo publicó en el 1517 en la puerta de ese templo, que la palabra es solamente la palabra para la fe y para la forma de vivir de una persona. Conducta, fe, fe y conducta. La palabra de Dios es suficiente para eso. Por eso es que mucha gente no quiere saber de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y hay mucha gente que no le gusta reconocer la verdad. Ni siquiera metido en los líos quieren aceptar. Siempre están justificando lo que no pueden justificar porque no quieren reconocer la verdad. Entonces, a través de lo que dice el Señor, que es la enseñanza básica para poder recibir esa gracia, para poder dar ese testimonio como lo dio Pablo, entonces está en
en esta parábola, que dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que Jesús estaba observando que había muchos que estaban creyendo la fruta fina, que también por creerse la fruta fina estaban menospreciando a otros. Y eso pasa dentro de la iglesia, eso pasa en la familia, eso pasa en el trabajo, eso pasa en la escuela, eso pasa en la barriada, que a unos se menosprecian y otros son reconocidos porque la persona que los reconoce se cree que es mucho mejor que los demás. Entonces Jesús enseña esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Les digo que este publicano se fue a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Imagínense, cuando una persona ataca a otra, se está exaltando, le está diciendo que el otro está mal. Cuando una persona calumnia a otra persona, está queriendo decir como que yo no hago nada, yo soy un santo, yo soy una santa. Cuando una persona busca testigos falsos, es porque esa persona se cree que está cumpliendo con todos los deberes y con todas las leyes. Sin embargo, Jesús dice, y fíjense cómo dice el fariseo era una persona importante en el templo de Jerusalén, era de los ricos, lo que nosotros conocemos vulgarmente dentro de la iglesia como las vacas sagradas, aquellos que muchos pastores le aceptan las malas crianzas y a veces los bloqueos que le hacen para que las cosas no se hagan si no se hacen de acuerdo a ellos, porque son los que diezman mucho, son los que ofrendan mucho. No, ellos son los que se enaltecen y quieren manejar, pero peor para el pastor o la pastora que acepta a un miembro de la iglesia sin predicarle que eso está mal. Imagínese usted con aquellos que se humillan, con aquellos que reconocen cuál es su condición y que piensan en esa humildad, que no tienen ni siquiera el privilegio de presentarse delante de Dios. Fíjese a dónde llega el amor tan grande de Dios, que Jesús pone de ejemplo que como este publicano, que era un obrero, un hombre que trabajaba para recoger impuestos del Imperio Romano, que eran considerados por los más de alta alcurnia como pecadores, así como Zaqueo, por ejemplo. ¿Recuerdan que Zaqueo, el que se subió al árbol, y Jesús le dijo: ven, que tengo que ir a tu casa a comer? Y a Jesús lo criticaron, pues mira, comiendo con los recaudadores de impuestos, con los publicanos. Pero eso que Jesús hizo con Zaqueo fue suficiente para que transformara su corazón. Entonces, cuando una persona se humilla delante del Señor, como dice la palabra, el Señor enaltece. Porque Jesús no solamente está aquí repitiendo lo que dice Dios a través de otros en otras partes de la Biblia, porque no solamente Jesús lo dice en este momento, dando una lección. Y nosotros necesitamos, en un día como hoy, que la iglesia, que la gente, que el individuo reconozca su condición delante del Señor y se humille delante del Señor. Que el Señor se encarga de exaltar. Por eso es que el Señor dice que cuando tú quieras hablar con el Señor, ve, ciérrate, vete a tu cuarto, cierra la puerta y habla a Dios
y preséntate delante del Dios, que Él te bendice después delante de la gente. Por eso es que cuando la iglesia primitiva, después del bautismo, y comienzan a crecer los creyentes y comienzan a reunirse, la gente comienza a ver, mira cómo se aman. Y solamente por ver cómo se trataban, era que muchos venían a los pies de Cristo. Pero como tenemos la apostasía dentro de la iglesia ya, porque no es algo que va a venir, es algo que ya está, que los apóstatas de la fe son los enemigos de Dios, son los que distorsionan la fe, son los que distorsionan la palabra de Dios, son los que le dicen a usted, no, Jesús no dijo eso. Imagínense cuando usted está hablando de la homosexualidad y Jesús dice, los que tienen inclinaciones perversas sexuales. Tiene que decirlo con la palabra moderna que conocemos hoy. Porque en la Biblia usted no va a encontrar esa palabra moderna, ni va a encontrar el reguero de palabras que se han inventado para decir el mismo hecho con diferentes nombres. Entonces, el Señor sabe que aquellos que son fieles, porque han recibido su espíritu, son los que tienen un testimonio como Pablo, son los que tienen esa seguridad de que Dios está con ellos y de que Él ha hecho su trabajo fiel, ha caminado la milla extra, porque Pablo no se quedó nada más en lo que tenía que hacer. Porque si ustedes llevan la vida de Pablo, desde el momento que él agarró la ropa, que se la pasaron, porque él fue testigo de cuando apedrearon a Esteban por predicar la palabra, que lo mataron a pedradas, él estaba ahí, fue con toda esa autoridad. O sea que Pablo en un principio, cuando era Saulo de Tarso, él era un fariseo, un fariseo. Él era una fruta fina de la iglesia, una vaca sagrada de la iglesia, y tenía que ir a buscar a los cristianos que están pervirtiendo la palabra de Dios porque están enseñando un nuevo camino para entregárselo al imperio. Porque la iglesia de Jerusalén no hacía nada en contra de nadie, sino que utilizaba el imperio para su propio beneficio. Por eso lo de Jesús. Por eso la crucifixión de Jesús. Así que, hermano, en este tiempo en el que la fe se sigue probando individualmente, no como iglesia, porque el testimonio de la iglesia todo el mundo lo ve y Dios ya lo conoce, pero individualmente, en este tiempo y sobre todo cuando ya la fe está en la calle, cuando ya la palabra puede ser asequible por todo el mundo, aún haya gobiernos como el chino, como en Nigeria, como en los países musulmanes que matan a los cristianos solamente por decir la fe. Mira, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la palabra hoy más que ayer, porque también en esta semana, precisamente cuando se cumplen los 508 años que Martín Lutero clavó en esa puerta las 95 razones de por qué la iglesia, que ya estaba institucionalizada, la fe cristiana, debía volver a sus raíces bíblicas. Nosotros tenemos que predicar mucho más hoy, porque mucha gente se escuda en el disfraz y está dándole la espalda a Dios. Ningún cristiano nacido de nuevo celebra Halloween, ni con disfraces, porque eso de que de una fiesta para comer y beber, con un disfraz de que por los niños, usted está enseñándole a los niños muy mal, porque eso es celebrando las tinieblas, celebrando al diablo, y eso es lo que al diablo le gusta. Hay gente que lo hace hasta en el templo, eso lo hacen hasta en el templo, y eso no es de Dios. Y dice el Señor que uno no puede servir a dos señores, porque o le es fiel a uno o le es infiel a otro. Entonces los apóstatas de la fe que se han cogido y están metidos en la iglesia son los que se suben al púlpito, son los que quieren dirigir los destinos de la iglesia, son los que bloquean las reuniones, son los que no van a las reuniones sabiendo que son reuniones importantes y quieren detener, porque el proceso de Dios no se detiene, quieren detener el proceso de la iglesia. Mira, hermano, párese en sus dos pies. Yo digo hermano, pero yo estoy hablando en sentido general, también para ti, mujer, para que no digan que yo solamente le estoy predicando a los hombres, no. Y no solamente le estoy predicando a los hombres y mujeres que son viejos, no, yo le estoy predicando al joven que el Señor le ponga a encontrar este video y escucharme a mí hablando aquí como el Señor me lo pone. Porque yo lo he dicho, yo soy la que menos debería estar hablando por aquí, porque yo siento que mis
de habilidades son otras. Pero si el Señor me le place que en mi jubilación yo aproveche esta bendición que vino por la pandemia del COVID, yo tengo que hacerlo. Porque entonces tendría que repetir lo que dijo Pablo: ay de mí si no predico. Ay de mí si no predico. Y nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia. Solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Solo el señorío de Cristo nos conecta a Dios. Solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Porque Dios es al que le toca bendecirnos a nosotros, no los seres humanos. Porque cuando el fariseo se para, oh, yo doy el diezmo, yo no sé cómo entonces comete el pecado de compararse. La Biblia nos dice que nosotros no debemos tener un alto concepto de uno mismo que el que uno debe tener. O sea, usted no debe creer más de lo que usted no es. Si usted no es lo que no es, usted no debe creerse que usted es, y menos venderle esa falso a la gente. Y eso lo hacen muchos. Los apóstatas de la fe hacen de eso, viven del cuento. Y lo triste es que muchos de los apóstatas de la fe que tenemos metidos en la iglesia son gente que se llevan de lo que está dictando el mundo pecador, la gente que vive ya en condenación, la gente que está en partido político, que quiere estrujar y exprimir para seguir sacando beneficio. Y se olvidan que Dios hace justicia también a través de muchos que ponen el gobierno, a través de muchos que ponen la justicia, a través de muchos que ponen los congresos, aunque la mayoría se convierte en enemigos del pueblo. Pero nosotros tenemos un deber, y es el de seguir predicando la palabra, y hoy más que ayer. Porque mire, cuando Jesús lo llamó a usted, si usted lo llamó Dios, Él dijo muy claro que había que coger la cruz, negarse a sí mismo para poder seguirlo. Él le dijo a Santiago y a Juan que si ellos eran capaces de tomar de la copa que Él bebía, por la petición que le hicieron de estar a su derecha y a su izquierda, cuando Él venga en su reino, cuando Él establezca su reino. Y que ellos le dijeron sí, porque como ellos lo vieron tan fácil, ay sí, beber de la copa. ¿Cuántos no beben de la copa los domingos de comunión o de Eucaristía? Muchos lo hacen, muchos comulgan todos los domingos, muchos comulgan el primer domingo del mes, otras denominaciones lo hacen cada 3 meses, otras lo hacen cada 6 meses, y otras la hacen una vez al año, y hay algunas que ni lo hacen nunca. Porque como quieren borrar todo lo de la institución, pero se olvidan de lo que dice la palabra de Dios, que es a lo que Martín Lutero quería, que la iglesia institucional volviera a la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted tiene que volver a la palabra de Dios para ser ungido con el Espíritu de Dios, como lo prometió a través de Joel, para que usted pueda tener un testimonio como el de Pablo, de esa satisfacción de haber cumplido el deber y de estar seguro de recibir la corona cuando Cristo vuelva. No cuando se muera, cuando Cristo vuelva. Y que la enseñanza de Jesús de no compararse primero, de no creerse lo que usted no es, que usted sea humilde, para que sea el Señor que lo enaltezca. Para que así como Él responde las oraciones, que son las bendiciones que se reciben en público para testimonio, Él también lo enaltezca. Porque acuérdese que Él dice que el que lo rechaza a Él lo rechaza, lo vomita de su presencia. Que si uno no lo sigue a Él sigue también su camino, Él suelta en banda. Aunque Pablo mandó a uno y se lo entregó al diablo. Pero la bendición hoy es que usted piense en quién usted ha creído. ¿Qué voces está usted oyendo hoy? ¿Qué está leyendo usted hoy? Si más lo que ponen en el internet, en las redes sociales, o escucha a través de los videos, con discernimiento,
¿O usted es de los que se levanta antes de buscar a Dios y prende el televisor a escuchar todas las noticias falsas que quieren inculcarle, porque eso va en contra de lo que están dañándole planes a otros? Piensa en todo eso, porque Dios es un Dios de amor. Su gracia es suficiente y Él se la otorga a quien Él quiere. Así que el arrepentimiento es la entrada a la vida eterna. Pero la fidelidad a Dios, sin desviarse ni para la derecha ni para la izquierda, es la que le garantiza esa vida eterna cuando Cristo Jesús vuelva. Así que feliz Domingo de la Reforma, feliz y bendecido domingo, reafirmando el compromiso de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sin temor. Feliz domingo de decirle al Señor: tú mereces toda la gloria y toda la honra por sobre todo lo que existe en esta generación. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, solo Dios, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, fundamentado todo en la sola Escritura, para indicarte en quién crees y para tu manera de vivir. Que Dios te bendiga.